dijo, y yo quiero que esté en todos los medios y que sea público porque allí yo voy a hablar y hay que aclarar y otras cosas. Sí, pero inclusive varios de los otros imputados querían que se mantuviera en privado, y es una etapa procesal que es privada como regla general. Es decir, si hoy yo me veo involucrado en un proceso penal, esa etapa, esa audiencia sería de naturaleza privada. Las personas no tendrían acceso, y es una forma de proteger a una persona que todavía no se sabe el grado de culpabilidad que pueda tener. ¿Y qué ha sucedido? ¿Qué podemos tomar de referencia en procesos como este? Bueno, los otros casos que involucran a funcionarios públicos o políticos, se ha dado el hecho de que una audiencia donde se va a debatir si esa persona tiene riesgo de huir del proceso penal al que se encuentra sometido, se convierte en un mini juicio, donde inclusive dentro de la audiencia tiene las características de un mini juicio, que no debería ser porque no se está debatiendo la culpabilidad de la persona, pero también existe la presión social. Sobre los hombros de esos jueces recae la percepción que tiene la población de esta persona, y eso afecta un poco a la objetividad que debe tener un juez a la hora de establecer una decisión. Por eso entendemos que respecto a esta audiencia es apegado al derecho y es mucho más garantista que no sea transmitida. La población va a quedar satisfecha en otras etapas del proceso que sí son públicas, que ya sí se debate tanto las pruebas como los asuntos de fondo. Por ende entendemos que era lo que procedía en un proceso como este. Y si pudiéramos establecer, porque como bien tú señalas, hay otros procesos que se han dado recientes, el caso Coral, por ejemplo, en donde durante más de una semana, durante varios días, vimos que de manera pública en todos los medios el caso se estuvo ventilando. O sea, ¿por qué a uno se le permite? El interés público siempre puede jugar un papel fundamental. Adicional, si se solicita por ese mismo interés, porque se entiende que es un tema de interés nacional que debería interesarle a todos los dominicanos, se solicita que se transmita en vivo. Ahora bien, si parte de los imputados se oponen, el juez debería contemplar esa petición que tienen los imputados, porque son expuestos en una etapa del proceso que como regla, o sea, en la cotidianidad, es privada todavía. Ya en las otras etapas procesales, donde se debate la prueba, donde se debaten las cuestiones de fondo, sí tienen una naturaleza pública para todos. Entonces, de ahí la distinción. En este proceso, en particular, varias personas se opusieron a que fuera transmitido, y entiendo que de cierto modo motivado por la presión social. Correcto. Que generan las redes sociales, que podrían condicionar el pensamiento de los jueces, porque usted sabe lo que iba a suceder hoy si esa audiencia se televisaba. Por otro lado, tenemos una situación muy lamentable al lado de nosotros, que es el atentado que se hizo el presidente de Haití, donde resultó muerto y herido de gravedad su esposa. Y tú comentabas que había una situación en la que se quería acelerar un poco el proceso de elección de un nuevo presidente. Y lo que pasa es que Haití viene arrastrando situaciones del pasado que se van acumulando y generando problemas mayores. Lo primero es que ese presidente que falleció en ese atentado fue electo a través de un 15% de su población. Un 15%. Es decir, desde el principio de su mandato ha sido un presidente que ha estado cuestionado por el sistema democrático que se supone que tiene el país hermano. En este sentido, no solamente pasa eso, sino que el periodo que le correspondía fue extendido, lo cual también los opositores entendían que había cierta ilegalidad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué impacto puede tener para un país, cualquier país que sea, no contar con un presidente y no contar con figuras que lo sustituyan en automático? Porque, por ejemplo, las leyes haitianas dicen que cuando muere el presidente o al presidente se ve impedido de ejercer su función, el juez de la Suprema Corte tomará su posición. ¿Qué sucede? El juez de la Suprema Corte murió por COVID.
y no está ese sustituto. Entonces, al no estar ese sustituto, hay otra opción, que es el presidente de la Asamblea Constitutiva. No está esa persona tampoco. Entonces, nos encontramos ante vacíos legales, un país que se encuentra sin una cabeza que tenga la potestad para dirigirla, lo cual evidentemente genera un sentido de urgencia para buscarle un sustituto que pueda tomar las decisiones que necesitan encaminar a un país. En este sentido, hay otro elemento adicional. Creo que es lamentable que, por ejemplo, en el caso de un diputado llamó a las armas, a armarse a los dominicanos. Y yo entiendo que cuando hay un incendio, no se busca más fuego, se busca agua para apagar la situación y buscar mejorarla. Ese diputado lo que es un deslenguado. Exacto, entonces yo entiendo que es el momento de ser un poco sensible con nuestro país hermano y buscarle formas de ayudar, no necesariamente permitiéndole la entrada en suelo dominicano, sino como canal, como vía para que las instituciones internacionales, quizás si no escuchan a Haití, puedan escuchar a Haití a través de nosotros. Creo que es un momento de mostrar solidaridad ante una situación tan drástica. Y hay un asunto complejo, porque, por ejemplo, tú mencionabas anteriormente que por qué Estados Unidos no invadía, no intervenía. Y el asunto es que hay un cúmulo de normas internacionales que hacen ilegales actuaciones como esa. Sí, Por ejemplo, en la situación de Venezuela, ¿qué ha hecho los Estados Unidos para incidir? Ha tenido que usar el ejército de los países con los que Venezuela hace frontera para brindar algún tipo de posicionamiento en esa región. Pero yo no lleva su ejército per se. Yo me lo refería a modo sarcástico porque realmente las acciones que ellos han tomado hacia otros países son totalmente ilegales. Claro. Lo que pasa es que ahí hay un interés económico. Exactamente. Lamentablemente, Haití, para gran parte de la potencia, no genera ningún interés económico. Pero entendemos que las grandes potencias deberían solidarizarse con Haití. Muy bien, Paulio, gracias por haber estado con nosotros como cada jueves con temas de interés, hablando derecho. Así es que en una próxima ocasión estará con nosotros también.